Y quiero empezar justamente con usted, Pablo, porque le llaman la atención los temas económicos y los cubre además. Y es que en toda la prensa mundial, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los países europeos y en América Latina se habla muchísimo sobre el hecho de que este lunes ha sido posiblemente el peor en las bolsas de valores de todo el mundo. Esto es una noticia que toca el bolsillo prácticamente a toda la gente en las cuatro esquinas del planeta. Se habla muchísimo de la situación en Argentina, donde la semana pasada, a finales de la semana pasada, el peso, que es la moneda nacional, perdió tanto valor frente al dólar como no había ocurrido en los últimos 12 años. Tanto así que el ministro de Hacienda, Axel Kicillof, el ministro de Economía y el jefe de gabinete, el señor Jorge Capitanich, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunciaron que a partir de esta semana la gente puede comprar dólares con libertad. Se levantó lo que se llamaba el cepo al dólar. La pregunta es, y por supuesto en esto de hacer futurología es muy complicado, ¿qué gravedad podrá tener esta crisis en este momento? ¿Qué tanto podrá perjudicar a las economías mundiales? Bueno, hoy por lo que he visto las cosas estaban cambiando un poco. Las monedas de América Latina estaban más estabilizadas, mientras que la lira turca y el rand de Sudáfrica seguían cayendo. Las monedas asiáticas, sobre todo el renminbi chino y el dólar de Singapur, también estaban estabilizados. Es una crisis, bueno, es un poco la clásica crisis de mercados emergentes, es decir, empieza en un país cuando nadie se lo espera y de pronto se contagia a todos, teniendo, o sea, abarcando los países que están con problemas y los países que están sin problemas. Lo que sí que parece claro es que hay países que se han ganado una vulnerabilidad considerable en estos últimos años. Uno de ellos es Argentina, un país con una inflación medida de dos maneras, una la oficial y otra la real, pero que podría ser del 50% anual, no va a tener una moneda estable. Esto es una cosa que es bastante evidente. También hay países que son exportadores de materias primas, uno de ellos fundamentalmente Argentina, pero también Sudáfrica, también Brasil. Estos países exportan materias primas y han exportado muchas materias primas a China. China ahora mismo su economía se está frenando gradualmente. No parece que vaya a ser una crisis, pero sí un cambio de modelo en China. Es decir, va a depender más, digamos, del consumo interno y menos de los grandes proyectos de obras públicas, de infraestructuras, etcétera. Lo sorprendente en esta crisis es que, al menos la semana pasada, abarcó a todo el mundo. Esto es también muy típico de los mercados emergentes, a los que tienen que ver y a los que no. Ahora mismo parece que está habiendo una distinción. Hay países como Turquía, que son un caos político. Entonces también, por ejemplo, Turquía ha pasado casi de ser una estrella a estrellarse. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Mañana o pasado probablemente la Reserva Federal vuelva a anunciar que va a dejar o va a comprar menos bonos en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que también muchos dólares están volviendo a Estados Unidos porque aquí van a obtener más rentabilidades. O sea que para países como Argentina, Turquía, Sudáfrica, tal vez Brasil, podemos decir que hay algunas debilidades más estructurales, más allá de la histeria del mercado o de que quieran ganar dinero hoy o mañana. Los especuladores, digamos que tienen algunos problemas más profundos. Silvia Chocar. Bueno, yo creo que yo me preguntaría si esta inestabilidad en los mercados emergentes es algo así como un reajuste del superávit de expectativas, ¿no? Yo creo que ha habido en los últimos años grandes expectativas con respecto a los mercados emergentes y probablemente ha creado un superávit, ¿no? Es decir, había más expectativas de las reales y habíamos creado una especie de ficción en torno, especialmente en torno a los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Así que bueno, habrá que ver este reajuste hasta en qué momento para, ¿no? Yo soy más o menos optimista en el sentido que no creo que vaya a ir descendiendo hasta llegar a un, digamos, a un pozo, ¿no? Sino que en algún momento exactamente se va a reajustar y se va a quedar probablemente, bueno, en un estado que sea más o menos sostenible, ¿no? En cuanto a Argentina, no me voy a meter tanto en la cuestión meramente económica, sino a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención en esta pasada semana no es el qué, sino el cómo. Y a mí me ha resultado cuanto menos algo inquietante, ¿no? Cómo el gobierno argentino se ha enfrentado a lo que ha ocurrido esta semana, ¿no? Es decir, tomando decisiones, echando marcha atrás, cambiando de opinión. Evidentemente eso no ayuda a la economía argentina. De por sí la economía tiene su problemática, pero no le va a ayudar un gobierno que cambia de opinión un día y al otro, ¿no? O sea, eso genera cierto desasosiego
y cierta incertidumbre, evidentemente, en la población, en la política y en los inversores, ¿no? Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención es, de alguna manera, el papel de este organismo que, por una parte, se le atribuyen las políticas de ajuste, el Fondo Monetario Internacional, y el hecho de que tenía precisamente a Argentina bajo la lupa, por lo que comentaba Pablo, el hecho de que había una inflación oficial, había sido reprimida o reprendida de alguna manera por el FMI, hubo consultas bilaterales durante varios meses para tratar de determinar cuál es la verdadera inflación en el área metropolitana de Buenos Aires, y ahora vemos estas consecuencias. Y más me sorprende porque justamente la semana pasada, en este reporte actualizado de sus perspectivas económicas mundiales, el fondo, aunque reconoce que sí, efectivamente hay elementos de volatilidad internacional específicamente centradas en los mercados emergentes, realmente pone la responsabilidad en los mercados de las economías avanzadas, porque aún así, por ejemplo, en América Latina la expectativa de crecimiento de este año va a ser de 5.1%, en las avanzadas va a ser 2 puntos menos que la expectativa original. Entonces, ¿dónde está el papel que está jugando el fondo y hasta qué punto toda esta burbuja que se está creando en términos de la volatilidad de los mercados financieros no tiene simplemente que ver con capitales especulativos que justamente ante la posibilidad de que la Reserva Federal reduzca su política de estímulo económico están buscando dónde colocarse y están creando un caos a nivel internacional? Me llama la atención un poco por la entrevista que le hicieron a Bernie Madoff en Nueva York, cuando él dijo, ya no es justo entrar a los mercados. Una persona que los conoce a la mala, ¿no? Que dice, el entrar a los mercados en este momento es totalmente injusto para cualquier inversionista individual porque los movimientos de capitales no tienen que ver con ningún tipo de lógica.